La descomposición de la personalidad psíquica de Sigmund Freud, expuesta por él mismo en el año de 1932, se ha convertido con el paso del tiempo en una de las teorías más importantes en el mundo del psicoanálisis, al ofrecer una fresca e innovadora perspectiva a la psique del ser humano. Freud veía desde un enfoque psicodinámico y no del todo psicológico, fundamentando la idea de que los procesos psíquicos se producen en cada individuo, causa de un conflicto constante. Es entonces donde Freud, a fin de optimizar el estudio y brindar una explicación adecuada a la conformación del psique, plantea tres operadores primarios en el funcionamiento del mismo, consistentes en el denominado yo, el ello y el superyo. El yo, según Freud, surge a partir de los 2 años de vida, la cual, regida por el principio de realidad, lo pragmático y la supervivencia, actúa ante la angustia del mundo exterior, la exigencia de la moral y la necesidad de pulsión del ello, enfocándonos en las consecuencias de nuestro actuar y limitando así nuestros instintos, además de poseer intereses propios. En cuanto al ello, es la estructura primeriza en nuestro psique según Freud, presente desde que nacemos y la primera al mando en un inicio. Se mueve a partir del principio de placer inmediato, buscando satisfacerlo sin importar las consecuencias. Por ello su sobrenombre como la parte animal o instintiva del ser humano. Por último, el superyo aparece según Freud tras los 3 años de vida, y es consecuencia de la civilización y la interiorización de normas consensuadas socialmente, velando por el cumplimiento de las reglas morales sin importar el sacrificio o esfuerzos a fin de acercarse lo máximo posible a la idea de la perfección y del bien. A fin de garantizar su comprensión, es adecuado ejemplificarles, siendo el vasto mundo cinematográfico y la inmersiva industria videojugable la herramienta perfecta para abordar el tema, exponiendo a continuación el análisis de 3 obras de esta índole, desde la perspectiva de la teoría de Sigmund Freud, cuyo contenido es el siguiente. Joker. Filme estrenado en 2019, en una reinvención oscura del universo DC, nos sitúa en Nueva York, década de los 80, donde ante la inminente decadencia de la sociedad estadounidense, Arthur Fleck, protagonista de la historia, intenta sobrellevar la realidad social trabajando como payaso y posteriormente comediante, además de ser su motivación, en sus propias palabras, traer sonrisas al mundo. Sin embargo, tras sufrir abusos y rechazo por la sociedad neoyorquina, perder su trabajo y ser humillado en televisión nacional, Arthur llega a un punto de quiebre al ser agredido por 3 hombres adultos en un metro, asesinándolo sin piedad alguna a quemarropa, naciendo entonces la figura del Joker, un ser despiadado, carente de escrúpulos o moral alguna, con el único deseo de ver al mundo arder. A partir de ello, Arthur comienza indirectamente un movimiento a gran escala en la ciudad, asesina a su propia madre y el anfitrión del programa que alguna vez lo humilló, culminando por ser encerrado en un manicomio. Análisis. El origen del conflicto interno del personaje es revelado como causa del abuso físico, emocional y sexual por parte del novio de su madre cuando éste era solo un niño, dando paso a los diferentes problemas que desarrollaría a posterior, como su incontrolable risa en forma de mecanismo de defensa. En el filme, la representación del yo constaría de Arthur en su forma consciente, cuyo objetivo es traer felicidad a las personas, o por ejemplo, tras la golpiza orquestada al inicio de la película por jóvenes, Arthur opta por tomarlo de la mejor manera, asumiendo que solo eran unos niños, así como se ve en la necesidad de Arthur por conseguir un trabajo tras su despido. El ello, por otro lado, es perfectamente retratado en la personalidad del Joker, donde libera sus más instintivos deseos, tal como la violencia acumulada por el protagonista, sin importar las consecuencias que éste pudiese ocasionar. Por último, el superyo habría sido expuesto al Arthur no ceder ante sus instintos, a pesar de los malos tratos que la sociedad le infligía en un inicio, o incluso después, al no agredir a Gary por haberlo tratado bien. Fight Club. Filme del año de 1999. Nos sitúa en la vida de un hombre común cuyo nombre nunca es revelado. Cansado de la vida y víctima del insomnio, nuestro protagonista conoce a Tyler Durden, quien le induce al mundo del nihilismo y hacer lo que éste más desee. Sin embargo, es tras perder su vivienda en una extraña explosión, que se ve en la necesidad de vivir con Tyler, dando paso a riñas entre ellos y a la eventual conformación del llamado Club de la Pelea. Tras la muerte de uno de los miembros, el protagonista intenta cerrar el club, mientras se encuentra en la búsqueda de Tyler, quien habría desaparecido días atrás. Es durante su ausencia
que el protagonista nota cómo sus allegados se dirigen a él por el nombre de Tyler. Confundido, este último aparecería en su habitación revelándole ser una personalidad disociada de su propia mente, perdiendo la conciencia para después descubrir una serie de llamadas efectuadas por su contraparte. El protagonista, tras investigar, descubre el plan de Tyler, consistente en demoler una serie de edificaciones vitales para el funcionamiento social de la ciudad, por lo que se dirige en busca de evitar semejante altercado, viéndose enfrascado al poco tiempo en una lucha contra Dorden, quien termina por someterlo con un arma de fuego. No obstante, el protagonista toma control del arma y opta por dispararse en la boca, sobreviviendo, pero ocasionando la muerte simbólica de Tyler, tomando finalmente la rienda de su vida y responsabilizándose del caos causado por él mismo. Análisis. Si bien el problema constante no es definido, podemos asumir que es causa de la falta de control del protagonista en su vida, originando sus posteriores inconvenientes. En este filme, el yo sería representado por el protagonista, al eliminar a su contraparte, retomando el control de su vida y mediando así sus deseos internos y limitaciones ideológicas. El ello sería perfectamente retratado por Tyler Durden, quien no duda en efectuar los deseos más fuertes del protagonista, aun cuando éste no esté del todo de acuerdo, mientras que el superyo puede apreciarse en el actuar del protagonista al descubrir el plan de Tyler y tratar de evitar el mismo. Alice Madness Returns. Videojuego lanzado el año 2011, secuela directa del título American McGee's Alice. Es quizá la mejor ejemplificación para el presente tema de análisis, causa de su estructura puramente psicológica. El juego se ve inmerso en una versión realista y retorcida del clásico cuento de Charles Ludwig, Alicia en el País de las Maravillas, encarnando a una Alice traumatizada por un evento en su niñez, al que aún no concluyen enfrentar, por lo que tras los sucesos del primer juego, mantiene continuadamente sesiones con el psicólogo Angus Bomby. El videojuego se desarrolla a lo largo de dos mundos distintos, el mundo real, en una Inglaterra depresiva del siglo XVIII, y el País de las Maravillas, producto de la mente de Alice como una forma de escape. Sin embargo, tras revivir los traumas de su niñez por una causa desconocida, el País de las Maravillas se transforma una vez más en una retorcida versión de sí misma, invadida por representaciones grotescas de aspectos de su realidad, que Alice tendrá que enfrentar a fin de salvaguardar lo que queda del País de las Maravillas, y por ende, de su estabilidad mental, mientras que en la realidad, busca por entender la verdad. Finalmente, tras una larga lucha mental, en conjunto con la investigación de Alice, descubre la causa de la reavivación del trauma, resultando en un abuso sexual, físico y mental orquestado por parte de su psicólogo, quien habría replicado la misma conducta con un sinfín de jóvenes y niños, finalizando por asesinar a este último, y restaurando así su salud mental y el País de las Maravillas. Análisis. En el lore de la trama en sus dos entregas, se revela la causa del trauma de Alice, viéndose originado tras un incendio accidental ocasionado por ella en su infancia, que provocó la muerte de toda su familia, dando paso a los acontecimientos vistos en los juegos. Desde la psicología del personaje, el yo se ve claramente representado en su versión en el mundo del País de las Maravillas, quien procura mediar la realidad y los deseos e instintos caracterizados grotescamente en su mente. El ello se ve retratado en la retorcida versión del País de las Maravillas y sus maltrechos invasores y habitantes, al igual que en las fantasiosas habilidades que Alice posee dentro de este mundo, así como finalmente al asesinar a Angus Bomby. Por último, el superyo se ve caracterizado en el actuar de Alice en la realidad, brindando ayuda a alguno de los habitantes y al buscar un bienestar por los demás jóvenes y niños víctimas de Bomby. Sin duda alguna, la descomposición de la personalidad psíquica ha brindado al mundo del psicoanálisis una importante y significativa pauta para su progreso, marcando un antes y un después en la comunidad psicoanalítica y en nuestro entendimiento de la inhóspita y maravillante mente humana.